Vamos a tener el siguiente argumento. Vamos a suponer que Y son números reales, ¿sí? Y queremos demostrar lo siguiente. Vamos a ver el siguiente argumento. ¿Sí? Si X es racional y Y es irracional, entonces X más Y es irracional. ¿Sí? Entonces, si nosotros estructuramos este argumento en forma simbólica, pues tendríamos P y Q, entonces R, ¿sí? Donde P sería que X es racional, Q sería que Y es irracional, y pues R sería la suma, ¿no? Que la suma debería de ser irracional. ¿Vale? Recuerden, muchachos, que los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar como la razón de dos enteros, siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos demostrar, pues, es precisamente esto. Tenemos un argumento del tipo P y Q, entonces R. Y queremos llegar, o más bien tenemos un argumento del tipo P y Q, y queremos encontrar R, o sea, queremos llegar a esa conclusión. Entonces, aquí pues tendríamos distintas maneras de realizarlo, ¿sí? Incluso podríamos intentar hacerlo por alguna contradicción. Pero, no sé, ¿alguien de lo que hayan leído, alguien tiene así alguna idea de cómo irlo planteando? ¿No? Vamos a intentar entonces hacer la contradicción. Era precisamente la tautología que ahorita Lupita nos estaba mencionando, que era el inciso G, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nosotros podemos hacer lo siguiente, muchachos. Vamos entonces a negar R. Entonces, si nosotros negamos R, pues lo que obtendríamos es que X más Y debería de ser un racional. Es decir, X más Y lo podría expresar como la razón de dos enteros. ¿Ok? Entonces, si eso sucede, vamos a tomar entonces lo siguiente. Tenemos, estas serían nuestras hipótesis. Tendríamos que X es un número racional, lo vamos a poner como M sobre N. Y es un número irracional, no hay manera de representarlo, así que solo lo voy a dejar puesto. Y X más Y es un racional también. Recuerden que muchachos, esta última hipótesis corresponde a la conclusión negada. Entonces voy a trabajar con estas tres hipótesis y vamos a tratar de llegar pues a una contradicción. ¿Sí? ¿A una contradicción de qué? A una contradicción de ellas mismas. ¿Sí? O sea, si yo llego a un argumento que es contrario a lo que cualquiera de estas hipótesis está estableciendo, cualquiera de estas hipótesis o las reglas de la aritmética o del álgebra, pues entonces ya estaría llegando a la contradicción, ¿sí? Entonces, fíjense, el argumento que teníamos era precisamente X más Y, ¿sí? Ahora, yo estoy diciendo que esto es un racional, pero también sé que X es un número racional, entonces tendría M sobre N más Y es igual a A sobre B, ya con todas las restricciones, ¿no? O sea, M, N, A y B son enteros, N y B son distintos de cero.
Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Y podría ser A sobre B menos M sobre N. ¿Sí? Y esto, pues me daría que Y es igual a AN menos MB sobre BN. Pero nosotros sabemos que el producto y la suma o resta de dos enteros sigue siendo un entero, y esto es por la cerradura de los enteros, ¿sí? Sumar, restar, multiplicar o dividir es, bueno, no, la división no, pero sumar, restar o multiplicar enteros, pues me genera otro entero. Entonces, estas expresiones, muchachos, pues me dejan precisamente otro entero, que ya no sé cómo ponerle, le voy a poner M1 sobre N1, ¿sí? Y esto precisamente contradice mi hipótesis 2, porque en la hipótesis 2 yo había dicho que Y era un irracional. Entonces, si Y es un irracional, pues evidentemente no debería de poderse expresar como la razón de dos enteros. Y esta es una contradicción. ¿Qué sucedió entonces? Yo tenía un argumento del tipo P, entonces Q, tomamos la negación de Q y llegamos a una contradicción. Esto quiere decir que el argumento original es verdadero. ¿Y cuál era el argumento original? Pues que si yo tengo un racional y un irracional, la suma de ellos es irracional. ¿Sí se entiende? O más bien preguntas ahí. ¿No? Vamos a ver. Ok, esto sería utilizando una de las tautologías o una demostración por contradicción. ¿Sí? Ok, vamos a tener ahora el siguiente argumento. Tenemos si x cuadrada más x menos 6 es mayor o igual a 0, entonces x es menor o igual a menos 3 o x es mayor o igual a 2. ¿Vale? ¿Alguien me puede decir en la lista de tautologías a qué estructura del argumento corresponde? ¿A la P? ¿A la cual, perdón? ¿Al P? ¿A la tautología P? A, P de perro. Sí. Tenemos, sí, precisamente, tenemos P, entonces Q o R. ¿Sí? Entonces, para demostrar este argumento, pues podemos utilizar esta tautología y podemos demostrar entonces P y no Q, entonces R. ¿Ok? Entonces, pues vamos precisamente a hacer eso. Bien. Okay. Entonces, esta expresión, muchachos, que tenemos aquí, x cuadrada más x menos 6, la podemos nosotros factorizar, ¿sí? Y esto pues es únicamente utilizando las leyes de factorización, ¿no? Las reglas de factorización. Entonces tendríamos x, esto sería 2, 3, y esto sería más, menos, ¿ok? Entonces, nuestra P
sea, nuestro antecedente, lo podemos expresar como x menos 2 por x más 3 es mayor o igual a 0, ¿verdad? Sí, mayor o igual a 0. En este caso tendríamos que q, pues es x menor o igual a 3, menor o igual a menos 3, perdón. Y r sería x mayor o igual a 2. ¿Vale? Bien, entonces, partiendo de esto de aquí, muchachos, partiendo de esta expresión, pues nosotros podemos deducir dos cosas. Tendremos que x más 3 es mayor o igual a 0 y tenemos que, bueno, sí, y tenemos que x menos 2 es mayor o igual a 0. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? No, todo bien. Ok. Ahora, si nosotros negamos q, es decir, esto de aquí, pues tendríamos que x es mayor a menos 3. En otras palabras, x más 3 tendría que ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, tomando nosotros los dos argumentos, o sea, esta p y la negación de q, pues tenemos que x más 3 es mayor a 0. Y esto otro lo deducimos a partir de p. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo está la estructura aquí. Estamos utilizando esto. ¿Vale? Entonces, es una conjunción. Quiere decir que se cumple tanto esto como esto, que es la q negada. Si esto sucede, muchachos, si x más 3 es mayor a 0, pues entonces esto de aquí, ¿sí? Me indicaría que x es mayor o igual a 2, lo cual es precisamente la r a la que yo quería llegar. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Duda? No sé, la verdad creo que me perdí un poco, pero... Ok, va de nuevo. Tenemos el argumento P, que ya factorizado era x más 3 por x menos 2 mayor o igual a 0. ¿Sí? Según la tautología que estamos usando, que es esta, tenemos que negar q. Entonces, habíamos dicho que q es x menor que menos 3 y negada era x más 3 mayor a 0. Entonces, aquí vamos a tener no q es x más 3 mayor a 0. ¿Vale? Estas son las dos cosas que se cumplen. Entonces, si nosotros sabemos, muchachos, o sea, si nosotros sabemos que esta parte es positiva, porque aquí lo estoy diciendo, tiene que ser positiva a fuerzas, y yo sé que el producto de estos dos también va a ser positivo o 0, pues ¿cómo tiene que ser x menos 2 para que este producto me dé positivo? Yo sé que el primer factor, x más 3, va a ser positivo siempre, porque aquí lo estoy declarando, ¿sí? Es la negación de q. Entonces, x más 3 siempre es positivo. Y el producto es positivo o 0.
¿Cómo tiene que ser x menos 2 para que al multiplicarse por x más 3 siempre dé positivo? O sea, Mayor o igual a 2. ¿sí? No, mayor o igual a 2 no. Mayor o igual Ah, 0. a 0, ¿sí? Entonces, x menos 2 no puede ser negativo porque yo tengo que asegurarme que siempre va a ser positivo. Y si este es positivo siempre, porque aquí lo estoy diciendo, pues este no puede ser negativo. Tiene que ser a fuerzas mayor o igual a 2. ¿Sí? Y si eso sucede, si x menos 2 es mayor o igual a 2, pues entonces quiere decir que x es mayor o igual a 2, que es precisamente R. Ah, ok. ¿Entienden? Sí, ya vi de dónde viene todo. Gracias. Bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Ok. Déjame ver aquí cuál está interesante. Ok. Vamos a ver. Tenemos ahora, queremos demostrar. Cuando se nos pide demostrar, muchachos, pues obviamente buscamos que sea verdadero. Entonces, queremos demostrar o dar un contraejemplo. En otras palabras, queremos decir si esto es verdadero o si va a ser falso. ¿Sí? Entonces, para cada entero positivo, se va a cumplir que n cuadrada más 3n más 8 es... ¿Ok? Entonces, para cada entero positivo n cuadrada más 3n más 8 es par. ¿Ok? En este caso, muchachos, vamos a utilizar la tautología Q. La tautología Q nos dice que P o Q, entonces R. Y aquí, entonces, lo único que tenemos que hacer es demostrar cada caso por separado. Demostrar P, entonces R, y Q, entonces R. Tal como está el argumento así estructurado, no tenemos nosotros, o sea, así a simple vista, no tenemos una disyunción en el antecedente, ¿sí? O sea, el antecedente es n cuadrada más 3n más 8. Y el consecuente, pues, es que sea par, ¿sí? O más bien, el antecedente sería cada entero positivo y el consecuente sería n cuadrada más 3n más 8 es par, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para obtener una disyunción en el antecedente? Los enteros positivos, es decir, los naturales, ¿de qué manera se dividen? ¿O cuáles casos hay? Piensen en los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta infinito. ¿Cómo los dividen? Pares, impares. Pares e impares, ¿sí? Entonces, aquí nuestra P sería que n sea par y nuestra Q sería que n sea impar.
Y R, pues va a ser que n cuadrada más 3n más 8 sea par. A esto se le llama demostración por casos. Tomo los distintos casos que se pueden dar en el antecedente y busco llegar a la misma conclusión con cada uno de ellos. Si esto sucede, entonces el argumento es verdadero. ¿Ok? Entonces, un número par, muchachos, se va a representar como 2K, donde K pues es un entero. En este caso, K va a ser un natural porque estamos trabajando con los naturales. Como no vamos a tener números negativos, porque aquí estamos hablando solo de enteros positivos, pues puedo decir que son solo naturales, ¿sí? Y los impares pues van a ser 2K más 1, también donde K es un natural. Y pues vamos a hacer eso, o sea, vamos a ver si se cumple que P entonces R y que Q entonces R. Entonces, tendríamos, si, ¿qué les gusta? N es par, entonces N es igual a 2K, así como lo habíamos declarado allá arriba. Para acá es algo natural, ¿sí? Y entonces esta expresión sería expresión n cuadrada más 3n más 3n más 8, pues quedaría expresada como 2k al cuadrado más 3 por 2k más 8. ¿Sí? Pero, pues aquí podemos utilizar álgebra. Esto sería 4k cuadrada más 6k más 8. Y fíjense que aquí puedo factorizar un 2. Tendríamos 2k cuadrada más 3k más 4. Pero resulta, muchachos, que el producto y la suma de naturales, como habíamos dicho ahorita, pues me vuelve a dar otro natural. Entonces, todo esto yo le puedo llamar M, donde M es un natural. Y entonces a esta expresión pues me quedaría como 2M, lo cual es la definición de un número par. ¿Sí? Entonces, si n es par, n cuadrado más 3n más 8 también es par. ¿Sale? Y ya probamos la primera parte, ya probamos aquí que P entonces R. Vamos ahora con Q entonces R. Si n es impar, entonces se expresaría como n es igual a 2k más 1, con k que pertenece a los naturales. ¿Sí? Luego entonces, la expresión n cuadrada más 3n más 8, pues se vería como 2k más 1 al cuadrado más 3 por 2k más 1 más 8. Elevando aquí el primer término, muchachos, al cuadrado y haciendo la multiplicación, pues esto me quedaría como 4k cuadrada más 4k más 1 más 6k más 3 más 8. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esto sería 4k cuadrada más 10k más 11. Sí, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? 4k cuadrada más 4k, sí, más 1. No estoy por este 6k más 3 más 1. Okay. Entonces, en ¿y si es 11 esto? No, más 12, ¿no? 8, 9, sí, más 12. Aquí también puedo factorizar, muchachos, un 2. Y tendría
2k cuadrada más 10k más 6. ¿Sí? Pero entonces, todo esto... ¿No es 5K? ¿Dónde? En el, No, pues, ¿aquí en este 10? en lo último que escribí. Ajá, ahí. Ah, es cierto, es 5. Gracias. Ya factorizamos. Gracias. Pero entonces todo esto, como son, o sea, son productos y sumas de naturales, pues me vuelve a dar un natural. ¿Sí? Y entonces esto se puede expresar como 2m, que es la expresión de un número par. Entonces, también cuando n era impar, obtengo, al evaluar n cuadrada más 3n más 8, obtengo un número par. Por lo tanto, el argumento, pues es verdadero. ¿Sí? No importa, para todos los enteros positivos, no importa si el entero es par o impar, la expresión n cuadrada más 3n más 8 siempre es par. ¿Vale? ¿Pregunta? No. ¿No? ¿Sí está claro entonces? Sí. Entonces, en ocasiones, sí tenemos que manipular un poquito los argumentos para que cuadren con alguna de las tautologías o para poder nosotros hacer alguna de las técnicas de demostración, ya sea por casos o por contradicción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una sugerencia, muchachos. Es muy común que tengamos que dividir, o sea, que en las demostraciones por casos se consideren ya sea los números pares o impares o los números positivos o negativos. ¿Cómo saber cuál es el que voy a utilizar? Pues depende de lo que me esté pidiendo el argumento. Por ejemplo, en este caso me está hablando de un número par, o sea, en la conclusión o la conclusión a la que quiero llegar está hablando de números pares. Pues entonces los casos que considero sería mejor considerarlos como pares o impares porque pues al final es con lo que estoy trabajando. Si esto me hablara acerca de n cuadrada más 3n más 8 mayor o igual a 0 o menor que 0, bueno, pues a lo mejor tendría que considerar los enteros como, bueno, en este caso porque son todos positivos, ¿no? Pero si no tuviera esa restricción, pues se tendría que considerar como positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del argumento, o sea, de cómo esté estructurado y qué es lo que quiera demostrar, pues son los casos que voy a estar considerando en la demostración. ¿Vale? Ok. Bueno, voy a terminar aquí la grabación.